Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy vinculado a el análisis fundamental de mercado. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Perfectamente, José. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, como les había comentado, hoy estamos apalancados al mercado fundamental. Vamos a revisar un poquito las noticias. Esta semana va a ser relativamente corta y esta clase también, debido a que tenemos muy pocas noticias en el mercado. Digamos que un poco lo que se vivió el día de hoy va a ser lo que se va a vivir los siguientes días. Esto vinculado a que todo el mundo está hablando sobre la resolución de paz entre Rusia y Ucrania. Y básicamente, pues los mercados se encuentran muy atentos a esas posturas de inversión, más no están de alguna forma vinculados, pongámoslo así, a, a las noticias. De ahí, pues el tema del tipo de interés sigue siendo importante. En muchos de los casos, el mercado sí que ha puesto un énfasis interesante en ese sentido. Pero de forma particular hay que comprender que los mercados ahora mismo no se encuentran dando mucha volatilidad porque se espera un acuerdo más tarde que temprano, más temprano que tarde. Lo que se puede saber de la resolución del conflicto sobre Rusia y Ucrania es que hubo un encuentro esta semana junto con Donald Trump y Vladimir Putin, donde se llegaron a ciertos acuerdos, que ya se veían venir un poco esos acuerdos, ¿no? Básicamente lo que se quiere es que se ceda gran territorio de parte de Ucrania a Rusia, y es lo que justamente Rusia no quiere hacer, que se le imponga, en este caso, una solución en donde deba ceder estos territorios, que en gran medida son territorios que ha controlado Rusia durante la guerra y básicamente ha hecho el tema de las tierras raras, ¿no? Que al final termina siendo un perjuicio económico para Ucrania. Sin embargo, estas fuentes de declaraciones se siguen dando. En la tarde se reunió vía telemática Trump, Macron, que es el presidente de Francia, y Zelensky, para hablar sobre el tema del alto al fuego. Sin embargo, aún no se encuentran soluciones como tal. Esta semana tenemos encuentros a nivel mundial, como conferencias internacionales. Entonces, intuyo que va a ser una semana muy tranquila, de mucho scalping, muy poco swing trading. Realmente semanas donde simplemente veamos que el mercado se mueva de una forma relativamente tranquila. En ese sentido, no aconsejaría de forma particular tendencias largas, a no ser que sean las acciones, en las únicas que si les dijera en cierta medida traten de comprar o traten de vender en el caso de las acciones. De ahí, en otros instrumentos sí me alejaría porque los mercados realmente no nos están dando buenos preamos de volatilidad. De hecho, instrumentos como el oro, ustedes podrán fijarse que realmente se encuentran muy estancados, que se mueven a duras penas 5, 10 dólares en el mismo precio, están casi como una línea recta realmente. Y ese es el mayor conflicto realmente, no tener una presencia real sobre lo que puede pasar con el mercado, que da la apariencia de que como está muy lento, no hay riesgo, pero yo creo que de hecho es mucho más riesgoso tener un mercado sin un horizonte de temporalidad a un mercado que sí te diga realmente qué hacer. Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido. Mañana en la madrugada no tenemos ninguna noticia. Como les decía, muy pocas noticias van a estar presentes esta semana y realmente la bolsa va a inaugurarse con los permisos de construcción en Estados Unidos. La economía americana sigue en los mismos preámbulos, aún estamos hablando de que no se está generando mucha volatilidad en los mercados debido a las noticias que les acabo de manifestar y sobre ello también se está observando básicamente que probablemente este tipo de noticias, ya sean a favor o en contra de los mercados, estén relativamente tranquilas. ¿Qué significa que se encuentren relativamente tranquilos? Básicamente que los precios no van a romper ni máximos ni mínimos en los permisos de construcción. De hecho, dudo mucho que generen incluso volatilidad. Mi consejo en este caso es, mañana, bueno, tranquilamente podríamos analizar el oro u otros instrumentos para ver qué efectos pueden llegar a tener, pero noticias así fuertes no van a existir. Entonces mañana sí se esperaría que tengamos un comportamiento relativamente técnico, que veamos si es que por fin salen los precios del enrangamiento que se están viviendo actualmente y se lleguen a tomar las decisiones pertinentes del caso. Entonces, al menos en el corto plazo, yo no estoy esperando que los mercados tengan movimientos muy técnicos. Sí, esa parte sí me gustaría ser enfático y ser muy claro, que no considero que los mercados en este momento tengan movimientos como muy técnicos.
Básicamente porque, perdón, movimientos muy fundamentales, básicamente porque no hay noticias. De ahí, como ustedes pueden observar, es la única noticia fuerte americana. Luego tenemos los datos del IPC del dólar canadiense. El IPC en los últimos años, en los últimos meses alrededor del mundo, se está comprimiendo, ¿sí? Probablemente ese dato sea tal cual se menciona, ¿no? Una aceleración en este dato, lo que fortalecería a Canadá en el corto plazo, pero pues igual, una volatilidad muy de corto plazo. Después de esto, reservas de crudo, que bueno, el petróleo ahora mismo se encuentra en una tendencia bajista, no por circunstancias eh, inherentes a la producción petrolera, sino básicamente es por el tema que ha existido muchísimos problemas, por decirlo así, a nivel mundial. Si ahora mismo el petróleo ha caído es por la posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania, más no por otra situación. Entonces, dudo mucho que la noticia de las reservas de crudo del día de mañana realmente haga efecto. Yo considero que el petróleo aún podría tener un estímulo bajista, se podría considerar aún con ese estímulo bajista, pero obviamente va a depender muchísimo de otros factores. Entonces vamos a ver qué puede hacer el petróleo en su caso. Tenemos decisión de tipos de interés en Nueva Zelanda, en donde, como ustedes muy bien saben, y bueno, también les he especificado en anteriores ocasiones, el tipo de interés de todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos y Japón, ya han sido descontados. ¿Qué significa esto? Que básicamente en Nueva Zelanda nosotros es muy probable que a pesar de que se baje el tipo de interés, la divisa en vez de generar una caída, probablemente genere un aumento. ¿Qué significa? Que la divisa se va a valorar debido a que como ya se descontó el tipo de interés, pues básicamente el mercado ahora mismo pues se encuentre bastante tranquilo y haga un efecto contrario. Ya pasó eso con Reino Unido, ya pasó eso con Australia, ahora nos falta Nueva Zelanda para ver qué puede llegar a suceder. Pero intuyo que por ahí se va a dirigir básicamente la inversión o el movimiento de la divisa. Se va a valorar el día de mañana debido a que ya se ha terminado de descontar el movimiento como tal. Bien. Por otro lado, tenemos en este caso el día miércoles. Aquí sí van a haber movimientos de Europa como tal que se van a vincular a la inflación, pero como antes he mencionado, la inflación como tal no van a tener, ¿sí? La inflación como tal no va a tener mayores sorpresas o van a ser datos que ya se están esperando, como ustedes pueden encontrar, datos que ya se están esperando, como ustedes ya pueden encontrar, y eso involucraría que lógicamente el euro se comience a valorar. Ya, al igual que el dólar se valoró en su debido momento con los datos inflacionarios, aquí se esperaría que el euro también comience a valorarse con estos datos. Es lo que se esperaría como tal. Remigio me dice, ¿qué tiempo demora descontar esa noticia? Depende mucho del mercado, o sea, depende mucho de la política monetaria que ejerzan muchos países. En este caso, gran parte del mundo han sido muy claros en sus resoluciones con los bancos centrales que han querido han querido bajar el tipo de interés. Ellos han sido muy claros. No ha habido una pelea política, por decirlo así, como en el caso de Estados Unidos, entre Trump y Powell, en donde el uno quiere subir, el otro no, el otro sí. Ya, en estos países no. En esos países, digamos que han sido muy claros en el que van a bajar muy pronto el tipo de interés y el mercado ya comenzó a descontar desde los primeros comunicados de este año. Entonces, ahora mismo aquí estamos ya un poco más de medio año. Los mercados ya no, ya consideran que simplemente se está descontando la divisa, pero está bajando el tipo de interés de la divisa, pero como ya se descontó meses anteriores, entonces ahora mismo más bien está ocasionando un efecto contrario. Ojo, con la noticia no significa que en el largo plazo va a pasar eso. Más bien en el largo plazo obviamente va a haber una depreciación, pero en el corto plazo sí que la noticia ya está descontada. Entonces, no existe un tiempo preestablecido en el cual te digas, sí, sabes que las noticias siempre se descuentan un mes, 2 meses, eso no existe. Todo depende en este caso de la coyuntura que están viviendo los países. En este caso ha sido muy claros, ha durado el descuento aproximadamente unos 6 meses, ¿sí? Y ahora se están viviendo los efectos contrarios. Entonces, con eso vuelvo y repito, no quiero decir que siempre va a ser así, porque el mercado no se mueve de forma lineal, sino simplemente se va a mover por los eventos macroeconómicos que se están viviendo. Bien, regresando al tema anterior, muy probablemente el día miércoles exista una manifestación del IPC que sea mayor al esperado, lo que va a involucrar un crecimiento en la libra esterlina y el euro dólar y la comparecencia de Lagarde. Ya ha habido comparecencias similares a estas, donde Lagarde más bien ha fortalecido al euro como tal, ¿no?
mencionando que básicamente ellos ya no van a bajar el tipo de interés y eso obviamente es un fortalecimiento de la divisa y eso hará que el euro dólar como tal comience a subir, al igual que la libra esterlina contra el dólar. Entonces el día miércoles existe mucha posibilidad de que todas las inversiones que tengan tendencias alcistas en la libra y el euro terminen despuntando también a la alza. Entonces en ese sentido, yo recomendaría al menos de forma fundamental mantener swing tradings únicamente en euro y en libra, ya porque existe la noticia como tal el día miércoles, porque de ahí, como les dije, el mercado va a estar relativamente tranquilo. Bien. Después, nuevamente tenemos los inventarios de petróleo, que como anteriormente he mencionado, no se está moviendo el petróleo por sus fundamentales propios, que son sus inventarios, no se está moviendo por eso. El petróleo como tal realmente está teniendo días bastante enrangados, pongámoslo así, ¿ya? Y eso obedece netamente a que los precios como tal no se están de alguna forma no se están develando como por estos fundamentales de producción, sino simplemente por los fenómenos de la guerra. Entonces, es muy probable que estos inventarios no generen volatilidad, sino solo las noticias vinculadas a la guerra. Repito, es muy probable que esto suceda en este momento. Después de esto tenemos comparecencias de miembros de la Reserva Federal, no va a causar mayor volatilidad, de igual forma la subasta a los bonos. Este año causó solo una vez volatilidad, de los demás meses no ha pasado nada. Y las actas de reunión de los miembros de la FOMC como tal también no han causado, por decirlo así, no causan volatilidad. Las actas de los miembros de la FOMC, más bien, siempre nos dan, por decirlo así, una visión del mercado de que si esa termina siendo alcista o bajista, más no nos dicen exactamente a dónde puede dirigirse, ¿sí? Ahora, lo interesante de estas actas es que muy probablemente encontremos muchas discusiones de la Reserva Federal en donde se anticipa que se debe bajar por un lado el tipo de interés, por otro lado no tanto. Entonces, bueno, digamos que por ahí podría ser el caso, ¿no? Digamos que por ahí podría ser el caso de que la Reserva Federal como tal pueda existir en esas actas esa evidencia, pero aún no es del todo claro, ¿sí? Si bien es cierto, ya existe una pugna interna entre ya querer bajar el tipo de interés y no hacerlo, pero no sabemos con exactitud qué dirán las actas. En cualquier caso, las actas es muy dudoso que generen volatilidad. No lo han hecho y no creo que ahora va a comenzar a generar volatilidad. Entonces, el día miércoles prácticamente tenemos un mercado completamente técnico, sin noticias, a excepción de la madrugada, que intuyo que va a tener un crecimiento de la libra y el euro con el aumento del IPP y el IPC. Bien. En la noche, como ustedes pueden observar, cero noticias, ¿sí? Como ustedes podrán darse cuenta, tenemos cero noticias. El PMI del sector de Japón no va a causar volatilidad. Si bien es cierto, anteriormente se esperaba que Japón como tal genere un crecimiento en su tipo de interés, pero el Banco Central lo pospuso para el mes de diciembre, lo que implica básicamente que los mercados se encuentren estancados. De hecho, hoy en la mañana estábamos revisando un poco los mercados y realmente el yen japonés es una línea recta y probablemente siga siendo así. Entonces, para hacer swims en el yen complejo, más bien, si es que alguien quiere invertir ahí, recomendaría tipo day trading, tipo scalping, porque las operaciones realmente están lineales. Esperemos que ya con el tiempo esto coja nuevamente tendencia a una fortaleza en el yen, pero de momento no existe ese parámetro, al menos de lo que podemos observar. Bien. El día jueves, que desde mi punto de vista va a ser el día más movido de la semana, donde yo recomendaría que se podrían operar tranquilamente, porque si bien es cierto, tenemos aún noticias pendientes, pero el mercado realmente no está tan complejo, pongámoslo así. Si ustedes observan el día jueves, vamos a estar repleto de datos como los PMIs, el PMI de servicios, el PMI de manufactura, van a estar repletos esos datos, tanto en Europa como en Reino Unido. Lo que implica básicamente que lógicamente tengamos una ligera aceleración en estos ciclos de mercado. ¿Qué implica esta aceleración? Que las acciones o los índices europeos, al igual que ciertos índices americanos que vamos a ver más adelante, comiencen a tener tendencias alcistas. Ya. Miren, el decrecimiento de los PMIs es un hecho que va a terminar sucediendo, pero eso va a suceder después de que Estados Unidos disminuya su tipo de interés. Mientras eso no suceda, créanme que el mercado no se va a manifestar con tendencias en las acciones a la baja. Más bien, todas las tendencias van a tener un vínculo claramente alcista y mi recomendación como tal es mantener
posiciones en acciones, ¿sí? Los PMI seguramente van a salir positivos y eso van a hacer que los mercados se sigan expandiendo en las tendencias, ¿bien? Después de eso, más declaraciones de miembros de la FOMC. Insisto, esas declaraciones no van a causar volatilidad. Y luego de eso tenemos los subsidios por desempleo, que causa volatilidad, pero en el contexto que estamos viviendo actualmente, que el mercado más bien se está moviendo o apalancado por parámetros de guerra, dudo mucho que se mueva en ese sentido. Bien, dudo mucho que se mueva en ese sentido. Después de esto, en la tarde, o bueno, más tarde, sería básicamente a las 8:45 y 9 de la noche como tal, tenemos, como puedes darte cuenta, datos de los PMIs. Datos de los PMIs, en este caso de Estados Unidos, que vuelvo y anticipo, probablemente sean positivos. Lo que haría, lógicamente, es que las acciones se sigan disparando al alza. Esta misma semana podríamos ver al Nasdaq por encima de los 24.000. Podría darse el caso. Estos últimos días ha habido retrocesos, más bien estos retrocesos he animado a tratar de comprar posiciones del Nasdaq, del S&P 500, del Dow Jones, porque el mercado, como les he manifestado con anterioridad, está manteniendo una tendencia alcista. ¿Sí? Está manteniendo una tendencia alcista. Si ya se ha corregido, yo creo que tienen correcciones fundamentales, más no correcciones técnicas fuertes. Entonces creo que aún se viene el último estirón del Nasdaq. Hay mucha posibilidad de que lo rompa los 24.000. Como yo les he dicho en anteriores ocasiones, considero que el Nasdaq va a ir con una tendencia con fuerza a los 24 y después podría tener problemas. Pero de momento aún considero que se puede manifestar el Nasdaq con una tendencia alcista. ¿Sí? Y los PMIs le van a ayudar muchísimo. Entonces, esta semana hay mucha posibilidad del crecimiento del Nasdaq a ese punto. Ahora mismo el Nasdaq se encuentra en correcciones y está lento, insisto. O sea, el mercado realmente está en una línea recta. O sea, no nos está dando puntos de entrada claves. Se encuentra en una línea recta. Y eso se debe de forma particular porque no hay noticias o no hay disipadores. Esta semana también es semana de entrega de resultados empresariales y probablemente las acciones quieran crecer. Pero insisto, todo se va a mover cuando o se encuentre el conflicto, se encuentre solución al conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania, uno, o dos, en este caso, los PMIs o tengamos alguna noticia de acciones que esto vincula al alza. Cuando eso suceda, créanme que el Nasdaq, conjuntamente con los demás índices, van a tener un crecimiento. Mientras tanto, se están viviendo retrocesos muy lentos, pero que se pueden acumular las operaciones como tal. Después de esto, ¿qué tenemos? Las ventas de vivienda de segunda mano, como ustedes podrán darse cuenta. Y estas ventas de vivienda de segunda mano es un indicador similar al indicador de los permisos de construcción. Es decir, no se va a generar mayor grado de volatilidad. De modo que, y como pueden ver, el día miércoles, perdón, jueves, es el único día de buenas noticias, pero las únicas más fuertes, pongámoslo así, son los datos del PMI. Son las únicas noticias fuertes. De ahí todas las noticias realmente van a estar bastante débiles, no van a causar mucha volatilidad o es ninguna realmente, y el mercado va a estar relativamente tranquilo. Después de esto, en la tarde, como les decía, del día jueves, esta semana tenemos semanas donde se van a reunir varios líderes del mundo, seguramente a discutir temas ambientales, no se va a desaprovechar para hablar del tema del alto al fuego entre Rusia y Ucrania, y tenemos el simposio de Jax Hall. Este es un simposio que no va a causar volatilidad en el mercado, cabe destacar eso, no se va a causar volatilidad en el mercado. Y en este simposio seguramente se va a determinar ciertos parámetros fundamentales de los mercados a largo plazo, pero no causa ningún tipo de volatilidad. En conclusión, el día jueves puede existir volatilidad. El día jueves, de hecho, sería el único día en el cual yo diría que puede existir volatilidad, el día jueves, pero tampoco una volatilidad extrema para decir que el precio va a tener grandes curvas, para nada. De hecho, durante toda la semana es muy probable que solo el Nasdaq coja tendencia con el euro, dólar y la libra, y de ahí instrumentos como el oro o el petróleo sigan estancados. No hay noticias que les permita tener tendencias, a no ser que ya mañana firmen el trato de la paz entre Rusia y Ucrania, algo que dudo realmente, por palabras de Donald Trump mismo, en donde se especifica que probablemente esta semana o hasta la otra se encuentre, ya, pero eso la próxima, entre estos días, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no recomendaría, pues, tantas tantas operaciones en swing como les dije anteriormente, ¿no? Eso es algo que yo no recomendaría. Bien,
Por último, el día viernes, donde comúnmente, o bueno, históricamente los días viernes han sido complejos para la bolsa, porque se causa mucha volatilidad. Ahora mismo los días viernes han sido relativamente tranquilos, como que han cambiado los aspectos, ¿no? Antes los días viernes eran muy fuertes en bolsa y los días lunes eran tranquilos. Ahora, bueno, a excepción de hoy, se han cambiado los papeles. O sea, los días lunes han tenido grandes curvas de volatilidad, mientras los días viernes han sido tranquilos. Entonces, este día viernes no sé cómo generará volatilidad en el mercado. Intuyo que mucha, porque insisto, se está discutiendo sobre el tema del alto al fuego entre Rusia y Ucrania, que ya es una medida que no sabemos cuánto pueda durar. Pero más allá de eso, tenemos una conferencia es a las 9 de la mañana, que son declaraciones de Jerome Powell, y el mercado seguramente va a estar atento a estas declaraciones. Estas declaraciones no sé cuál sea el fin. No sé si en estas declaraciones por fin se dé el brazo a torcer a querer bajar el tipo de interés. No sabemos cuál será el aspecto de Jerome Powell. Generalmente Powell siempre ha sido un mandatario tranquilo sobre el tema de los tipos de interés, bastante, digamos que técnico en el tema económico, pero las últimas declaraciones muy enérgicas que se dieron hace 2 semanas fueron realmente muy saltadas o muy fuera de lugar en donde los mercados no lo recibieron nada bien. Entonces, probablemente Powell sí alborote mucho a los mercados este día viernes a las 9. Puede ser que sí, puede ser que no. Es lo malo de la subjetividad de los discursos, que no se sabe con exactitud qué van a decir. Insisto, Powell siempre ha sido como muy precavido ante sus palabras con respecto al tema de los tipos de interés, pero en las últimas ocasiones no fue así. Entonces los mercados están como que un poco asustados ante ese hecho. De todas formas, vuelvo y repito, no creo que Powell baje los tipos de interés este mes, no creo que nos dé pistas, probablemente incluso sea hasta muy agresivo en el tema, es decir, no nos dé ninguna pista de bajar el tipo de interés, eso va a hacer que el dólar se siga hundiendo de alguna forma, entonces mi posibilidad es que eso puede llegar a pasar, ¿no? O sea, que Powell no nos dé ninguna pista sobre los tipos de interés y probablemente los mercados pues aún estén muy pendientes del tema de Rusia y Ucrania. Entonces, vamos a ver qué tan fuertes son estas declaraciones. Las vamos a estudiar el mismo día viernes, así que vamos a estar pendientes en ese caso. ¿Sí? Por favor, hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor. Bien. Después de eso tenemos pues posiciones netas especulativas. Como ustedes muy bien saben, pues este segmento no causa ningún tipo de volatilidad. Y el día sábado comparecencias en el simposio que antes les he mencionado, ¿no? Básicamente el mercado, en otras palabras, y como les dije desde un inicio, completamente técnico, sin ánimos de generar grandes datos de volatilidad, sin ánimos de generar grandes datos de volatilidad, muy técnico. Lo único que recomendaría en formas de swing es libra, euro, acciones americanas. Es lo único. De ahí me alejaría de momento del oro. De hecho, sigo alejado del oro porque el oro está lento, lento, lento. Hoy, por ejemplo, pasó una línea recta en el oro, se estancó en el 33 me parece que es. Y quedó ahí. Y de hecho sigue ahí. Claro que ha tenido más menos, ¿no? Reacciones a la baja y al alza, pero son reacciones que te duran una hora y son inesperadas. Y de ahí sigue siendo una línea recta. Yo no considero que sean ingresos aún. Hay que ver si es que el mercado puede hacer algún otro punto, pero de momento estaría yo pendiente a que no. En el caso del viernes no tenemos prácticas. Se puede hacer con... Sí, de hecho sí empezamos por WhatsApp. Yo les envío el discurso y pues si tienen dudas podemos hacer sin ningún problema. Pero yo diría después del discurso cualquier operación. O sea, el discurso sí hay que mantenerle un cierto grado de vigilancia nada más. Cuando dice acciones me refiero al Nasdaq. Sí, cuando me refiero a acciones me refiero a acciones normales o me refiero a índices, ¿no? S&P 500 o S100 o S30 todo lo que se mueve en el campo accionario. Buenas noches, profe. Una consultita para mantener una operación abierta esperando la tendencia y poner un lote bajo. El esperar tantos días no me cuesta el swap. Sí, el swap te va a costar siempre que tengas una operación 24 horas abierta. Dependiendo de que es compra o venta, puede ser positivo o negativo. En este caso, por ejemplo, si tienes una operación en petróleo en compra, te van a dar swap, o sea, te pagan a pagar swap a ti.
¿ya? Si en cambio si compras oro te van a cobrar swap. Ya siempre va a haber variaciones dependiendo de la compra o la venta y dependiendo de cómo se encuentra el mercado. Va a existir variaciones. Ya, el tema del swing trading como tal te va a manifestar ese costo, pero la idea es que tú llegues a un nivel de tendencia y ese nivel de tendencia siempre va a ser superior al swap, siempre, a no ser que sea un stop loss muy cortito, pero eso sería, perdón, un take profit muy cortito, pero no tendría mucho sentido porque si es muy corto el take profit, te hubiera topado durante el día. Entonces, generalmente los take profits siempre superan el swap. El problema radica no tanto en mantener la operación abierta, el problema radica es que a veces las tendencias no son muy claras. Ya como ustedes seguramente habrán visto, ¿no? En el oro, insisto. Si yo mantengo una posición en compra en oro, voy una semana y un día estancado en la posición, porque el oro simplemente no despunta. Claro, me van a cobrar swap, el oro seguirá quieto, no despunta y la operación no va a llegar a su objetivo, que sería su TP. Ya, ese sería el problema principal. Si tienes en el euro dólar en compra, te van a cobrar swap, definitivamente sí. Hay que esperar a que esto llegue al TP, eso es un hecho, pero el TP debería ser superior a tu swap. De ahí los swaps no suelen ser tan costosos tampoco, sí, pero obviamente te lo van a cobrar. Ujú. ¿Alguna otra duda? Bien, chicos. Bueno, mañana nos vamos a reunir para hacer el estudio técnico de todo eso que les dije, pero desde ya les digo. Acciones a la alza, compra. Euro, libra a la alza, compra. No hay ingresos aún en oro. Petróleo lento, vamos a ver a dónde va, pero lento. Y bueno, ese sería de momento el pronóstico fundamental. Profe, ¿usted tradea en spot estando viendo un poco diferente las divisas o cuál es la diferencia? Bueno, se puede tradear en spot sin ningún problema, dependiendo del instrumento como tal, se puede hacer. Yo de forma particular ya tengo una cartera. Mañana en específico les voy a indicar la cartera que manejo, pero de forma general es divisas europeas, Nasdaq 100, petróleo, Bitcoin, oro y una que otra divisa asiática. Son las carteras y cuando encuentro acciones fuertes las compro, pero nada más. Entonces, generalmente en los derivados que tú me mencionas como estas divisas tipo spot, sí las tradeo de la forma en la que te menciono. Y dependiendo la lógica del mercado, pues algunas hago swing, otros scalping, otras day trading, ya, entonces depende de cómo se encuentra el mercado. Por ejemplo, como te digo, esta semana yo no haría mucho swing en casi nada, excepto lo que les dije, porque el mercado está muy lento. Entonces, para que te llegue el swing, más te van a cobrar bastante swap todos los días. Pero sí que estaría pendiente, por ejemplo, de operaciones tipo day trading o scalping. En oro, podría ser un day trading mañana, habría que ver cómo es el mercado. Ya, habría que ver, ¿no? Entonces, se puede, sí se puede, se podría desde ese punto de vista, pero todo va a depender del mercado, todo realmente depende del mercado, no existe una lógica en el cual te diga los lunes scalping porque sí, no, porque simplemente puede ser que el mercado esté repleto de noticias que te evite el scalping, entonces todo depende siempre del contexto que se dé en el mercado. Ujú. Nasdaq al alza, pues sí, como dije, me refiero a US 100, US 500, US 30 o a todas las acciones de la alza realmente. Bien, chicos. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. ¿Sí? Vamos a quedar hasta aquí. Si existen más interrogantes, por favor, a través del grupo me lo hacen saber. Estoy pendiente y nos reunimos mañana a la mañana para hacer un poco de operaciones en vivo. Veamos cómo está el mercado hoy. De lleno, hoy no hay entradas. Estoy revisando, de hecho, ahora mismo el mercado y está extremadamente lento. No hay entradas. ¿Sí? Y yo esperaría a ver qué pasa mañana y en función de eso tomar decisiones. Les agradezco por su tiempo y cualquier duda a través del grupo. Chao.